Cómo cultivar setas alucinógenas en casa. Todo lo que necesitas saber sobre micología y cultivo de hongos medicinales. Roberto de los Bosques. Copyright 2024, Roberto de los Bosques. Todos los derechos reservados. Descargo de responsabilidad. Este libro se proporciona con fines educativos e informativos únicamente, y no pretende promover actividades ilegales de ningún tipo. Las técnicas, métodos y prácticas descritas dentro de estas páginas se presentan en un contexto teórico y con el propósito de compartir conocimientos sobre el cultivo de setas alucinógenas. La posesión, cultivo y distribución de setas alucinógenas contienen sustancias que son ilegales en muchas jurisdicciones. Es responsabilidad del lector asegurarse de estar completamente informado sobre las leyes y regulaciones locales, nacionales e internacionales aplicables antes de intentar cualquier actividad descrita en este libro. El autor y el editor no asumen ninguna responsabilidad por el uso indebido de la información contenida en este libro, ni por cualquier acción tomada en base a su contenido. El lector es el único responsable de sus acciones y de las consecuencias legales o de cualquier otra índole que éstas puedan acarrear. La psilocibina y otras sustancias psicodélicas pueden tener efectos impredecibles en la salud mental y física, especialmente en individuos con condiciones preexistentes o susceptibilidad a trastornos psicológicos. Se aconseja encarecidamente consultar a un profesional de la salud calificado antes de utilizar sustancias psicodélicas con fines terapéuticos o exploratorios. Este libro no sustituye el asesoramiento médico, legal o profesional. Siempre actúe con cautela, respeto y responsabilidad. Agradecimientos. Al emprender la jornada de escribir este libro, me encontré rodeado de una comunidad extraordinaria de micólogos, cultivadores y entusiastas cuya pasión y conocimiento han sido una fuente constante de inspiración. Es un honor y un privilegio expresar mi más profunda gratitud a todos aquellos que han contribuido a hacer de este proyecto una realidad. En primer lugar, deseo agradecer a la naturaleza misma por sus misterios sin fin y por proporcionarnos las setas, esos seres fascinantes que nos ofrecen tanto por descubrir. Este libro es, en muchos sentidos, un homenaje a su complejidad y belleza. Un agradecimiento especial a mi familia y amigos, por su apoyo inquebrantable y su paciencia a lo largo de este proceso. Su aliento ha sido el faro que me guió a través de los momentos de duda y desafío. A la comunidad científica y a los investigadores que han dedicado su vida al estudio de las setas y sus propiedades, les estoy profundamente agradecido. Su trabajo pionero ha sentado las bases sobre las que se construye este libro y continúa iluminando el camino hacia nuevas comprensiones. A los foros y grupos en línea, especialmente a los miembros de Shroomery y Micotopia, por compartir generosamente sus experiencias, sabiduría y consejos prácticos. La generosidad y el espíritu de colaboración de esta comunidad en línea son verdaderamente excepcionales. A mi editor y al equipo de publicación, por su fe en este proyecto, y por su incansable trabajo para llevar estas páginas a la luz. Su profesionalismo, perspicacia y dedicación han sido indispensables. Finalmente, a ti, querido lector, por tu curiosidad y tu deseo de aprender sobre el cultivo de setas. Este libro es para ti, con la esperanza de que te inspire, te informe y te acompañe en tu propio viaje de descubrimiento. Que las setas te guíen en un camino de exploración, crecimiento y profunda conexión con el mundo natural. Dedicatoria. A aquellos que caminan por los senderos menos transitados, buscando entender los misterios ocultos en las raíces de la tierra y en las profundidades de su propia conciencia. No es más que un hongo, pero altera la mente. Nos enseña a ver el mundo de una manera que no podríamos haber imaginado. Terence McKenna. Que este libro sea tu brújula en el viaje hacia lo desconocido. Introducción. En el corazón de una selva urbana, entre el ruido constante y la frenética rutina diaria, encontré un oasis de tranquilidad y conexión profunda. Mi viaje comenzó en un pequeño apartamento en la azotea, rodeado de macetas y plantas trepadoras que luchaban por capturar cada rayo de sol. No era un jardinero experimentado, ni mucho menos un micólogo. Era simplemente alguien en busca de un respiro, un escape de la vorágine de estrés y ansiedad que me consumía.
La primera vez que sostuve una bolsa de esporas entre mis manos, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Lo que comenzó como un experimento impulsado por la curiosidad, rápidamente se transformó en una pasión. Las setas, con su naturaleza esquiva y su belleza casi alienígena, me intrigaban. Pero más allá de su estética, era su promesa de un viaje interior lo que me atraía. Con cada ciclo de cultivo, mi pequeño apartamento se transformó. No solo en el sentido literal, con frascos de vidrio y bandejas de cultivo ocupando cada espacio disponible, también en mi interior. La paciencia, la atención al detalle y la capacidad de adaptación se convirtieron en mi día a día. Las setas me enseñaron a observar, a esperar, a respetar los ciclos de la naturaleza incluso en un entorno completamente artificial. Cada cosecha ha sido una invitación a explorar los rincones más profundos de mi mente, a enfrentar mis miedos, mis alegrías y todo lo que yace entre ellos. Un viaje de autodescubrimiento, de sanación, de encontrar paz en momentos de caos. Y con cada paso, me di cuenta de que el conocimiento que adquiría tenía el poder de transformar no solo mi vida, sino también la de otros. Este libro es el fruto de ese viaje. No es solo una guía sobre cómo cultivar setas en casa, es una invitación a explorar, a curar, a conectar con uno mismo y con el mundo natural de una manera profundamente personal. Así que te invito a abrir tu mente, a dejar de lado tus preconcepciones y a acompañarme en este viaje. No importa si eres un experto micólogo o alguien que apenas puede mantener viva una planta de interior, hay algo aquí para ti. Juntos, exploraremos un mundo oculto de belleza, misterio y transformación. Bienvenido a la aventura. Comunidad. ¿Quieres algo más que un libro? Únete a la comunidad en Telegram, todo por la libertad. ¿Qué son las setas y los hongos y en qué se diferencian? Las setas y los hongos son elementos fascinantes y esenciales de la biodiversidad de nuestro planeta, participando activamente en los ciclos de la naturaleza y ofreciendo una amplia gama de usos para los seres humanos, desde la alimentación y la medicina hasta la biotecnología. Aunque a menudo se usan indistintamente en el lenguaje coloquial, técnicamente hablando, setas y hongos se refieren a cosas distintas dentro del reino fungi, uno de los reinos biológicos que clasifican las formas de vida. ¿Qué son los hongos? Los hongos son un reino de organismos que incluye una diversidad masiva de vida, desde mohos y levaduras hasta los hongos que producen las setas. Son seres vivos eucariotas, lo que significa que sus células contienen un núcleo cerrado dentro de membranas. A diferencia de las plantas, los hongos no realizan la fotosíntesis y obtienen su alimento descomponiendo materia orgánica en su entorno, un proceso conocido como heterotrofia. Una característica distintiva de los hongos es su estructura corporal principal llamada micelio, una red densa de hifas. Las hifas son filamentos delgados que se extienden en el sustrato, como suelo, madera o cualquier material orgánico, para absorber nutrientes. Este micelio puede permanecer oculto a la vista, dentro del sustrato sobre el cual crece el hongo. ¿Qué son las setas? Las setas son las estructuras reproductivas de algunos tipos de hongos. Se pueden considerar el fruto de estos hongos emergiendo del suelo o de la fuente de alimento del hongo para dispersar esporas, que son unidades microscópicas de reproducción. La parte visible de la seta que comúnmente reconocemos, el sombrero y el tallo, es solo una pequeña parte del organismo completo. La mayor parte del hongo, el micelio, permanece oculto, extendido dentro del sustrato. Diferencias clave. Estructura y función. La principal diferencia entre setas y hongos es su estructura y función. Los hongos se refieren al organismo completo, incluyendo el micelio que generalmente no vemos, mientras que las setas son solo una parte del hongo, específicamente la parte reproductiva que produce esporas. Visibilidad. La seta es la parte visible de un hongo que emerge de su entorno, mientras que el micelio del hongo permanece oculto, absorbiendo nutrientes. Diversidad. No todos los hongos producen setas. Hay una amplia variedad de hongos, incluyendo aquellos que nunca forman estructuras fúngicas visibles como setas. En resumen, cuando hablamos de setas y hongos, estamos refiriéndonos a distintas partes y aspectos de los organismos dentro del reino fungi.
Las setas son las estructuras reproductivas visibles de ciertos hongos, diseñadas para la dispersión de esporas, mientras que el término hongos se aplica al organismo completo, incluyendo tanto el micelio invisible como las setas que eventualmente pueden producir. Este conocimiento no solo es fundamental para entender la biología y ecología de estos organismos, sino también para aquellos interesados en su cultivo, conservación o estudio. ¿Qué hace a una seta alucinógena? Las setas alucinógenas, también conocidas como psilocibios, se distinguen de otras setas por su capacidad de provocar cambios perceptivos, emocionales y cognitivos significativos en quienes las consumen. Esta propiedad única se debe a la presencia de compuestos psicoactivos, principalmente la psilocibina y, en menor medida, la psilocina, entre otros compuestos. La transformación de estas sustancias en el cuerpo humano es lo que desencadena los efectos alucinógenos o psicodélicos. Compuestos psicoactivos principales. Psilocibina es el compuesto más conocido y abundante en las setas alucinógenas. En el cuerpo, la psilocibina se convierte en psilocina, el verdadero agente psicoactivo que afecta al cerebro. Psilocina es un compuesto que se encuentra naturalmente en algunas setas, pero en cantidades menores comparado con la psilocibina. La psilocina interactúa directamente con el sistema nervioso central, provocando los efectos psicodélicos. Mecanismo de acción. El mecanismo mediante el cual estas sustancias ejercen sus efectos es a través de la interacción con los receptores de serotonina en el cerebro, especialmente el receptor 5-HT2A. La serotonina es un neurotransmisor clave involucrado en la regulación de varias funciones psicológicas, incluyendo el estado de ánimo, la percepción y la cognición. La psilocina imita a la serotonina y se une a estos receptores, alterando la comunicación normal entre las neuronas. Este cambio en la transmisión de señales puede provocar una amplia gama de efectos psicodélicos, que incluyen alteraciones en la percepción visual y auditiva, cambios en la percepción del tiempo, experiencias espirituales o profundas revelaciones personales, y una variedad de estados emocionales. Efectos y experiencias. Los efectos de las setas alucinógenas pueden variar ampliamente dependiendo de varios factores, como la dosis, el estado mental y físico del individuo, el entorno en el que se consumen, y las expectativas del usuario. Algunas personas describen experiencias profundamente significativas y reveladoras, mientras que otras pueden enfrentar desafíos emocionales o psicológicos durante el viaje. Seguridad y consideraciones. Si bien la investigación sobre las setas alucinógenas y sus compuestos activos ha sugerido potenciales beneficios terapéuticos, incluyendo el tratamiento de la depresión, la ansiedad y la adicción, es importante abordar su uso con precaución. La falta de control en la dosificación, la posible presencia de setas tóxicas mal identificadas y el riesgo de experiencias psicológicamente perturbadoras son consideraciones importantes para quienes exploran su uso. En resumen, lo que hace a una seta alucinógena es la presencia de compuestos psicoactivos como la psilocibina y la psilocina, que interactúan con el sistema nervioso central para producir efectos psicodélicos. Estos efectos pueden ofrecer experiencias de alteración de la conciencia, que han sido objeto tanto de uso ancestral en contextos espirituales como de interés científico moderno por su potencial terapéutico. Sin embargo, es crucial abordar su uso con conocimiento, respeto y precaución. ¿Cómo pueden ser medicinales los hongos alucinógenos? Los hongos alucinógenos, especialmente aquellos que contienen psilocibina, han despertado un renovado interés en la comunidad científica por su potencial terapéutico en el tratamiento de diversas condiciones de salud mental. A pesar de su clasificación histórica en muchas jurisdicciones como sustancias controladas, investigaciones recientes sugieren que, bajo condiciones controladas y con dosificación adecuada, los hongos alucinógenos pueden ofrecer beneficios significativos para ciertas condiciones psiquiátricas y neurológicas. A continuación, se detallan algunos de los ámbitos en los que estos hongos están siendo investigados por sus propiedades medicinales. Tratamiento de la depresión. Estudios recientes han demostrado que la psilocibina, el compuesto activo de muchos hongos alucinógenos, puede reducir significativamente los síntomas de la depresión en pacientes que no han respondido a los tratamientos tradicionales. Se cree que la psilocibina facilita un estado de conciencia ampliado,
donde los pacientes pueden reevaluar sus pensamientos y emociones desde una nueva perspectiva, potencialmente reconectando el cerebro de maneras que rompen los ciclos de pensamiento depresivo. Ansiedad y estrés postraumático. Los hongos alucinógenos también han mostrado promesa en el tratamiento de la ansiedad, especialmente en pacientes con enfermedades terminales, ayudándoles a enfrentar el miedo a la muerte. La psilocibina puede inducir experiencias profundamente espirituales y significativas que, según informes, reducen la ansiedad existencial y mejoran la calidad de vida. Similarmente, hay evidencia preliminar que sugiere que podría ayudar en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, TEPT, al permitir a los pacientes procesar traumas en un estado mental más abierto y receptivo. Desórdenes obsesivo-compulsivos, DOC. La investigación en el uso de psilocibina para tratar el DOC es menos extensa, pero algunos estudios han indicado que puede tener efectos beneficiosos. La psilocibina podría alterar los patrones de pensamiento rígidos asociados con el DOC, ofreciendo alivio a los pacientes. Adicciones. La psilocibina ha demostrado ser prometedora en el tratamiento de varias adicciones, incluyendo el alcoholismo y la dependencia a la nicotina. Los estudios sugieren que las experiencias generadas por la psilocibina pueden aumentar la motivación para el cambio y mejorar la autoeficacia, ayudando a los pacientes a superar sus adicciones mediante la revisión de sus hábitos y comportamientos desde una nueva perspectiva. Mecanismos de acción. El mecanismo exacto a través del cual la psilocibina ejerce sus efectos terapéuticos aún no se comprende completamente. Sin embargo, se cree que la sustancia promueve la plasticidad neuronal y aumenta la conectividad en el cerebro. Esto puede permitir que las áreas del cerebro que normalmente no se comunican entre sí interactúen de manera diferente, lo que podría explicar los cambios en la percepción, el pensamiento y el estado de ánimo. Además, la psilocibina reduce la actividad en el cerebro predeterminado, una red cerebral asociada con la rumiación y el pensamiento excesivamente crítico, lo que podría contribuir a su efectividad en el tratamiento de la depresión y la ansiedad. Consideraciones éticas y legales. A pesar de estos hallazgos prometedores, el uso de hongos alucinógenos en terapia todavía enfrenta barreras legales y estigmatización en muchas partes del mundo. La investigación se está llevando a cabo bajo estrictas regulaciones, y los tratamientos con psilocibina, cuando están disponibles, se administran en un entorno controlado y con el acompañamiento de profesionales de la salud mental. En conclusión, los hongos alucinógenos ofrecen un campo prometedor para el tratamiento de diversas condiciones de salud mental, representando una posible alternativa o complemento a las terapias convencionales. A medida que la investigación continúa avanzando, es probable que nuestra comprensión de su potencial terapéutico y las aplicaciones clínicas se expandan, abriendo nuevas vías para el alivio de aquellos que luchan contra enfermedades mentales. ¿Cuáles son las mejores variedades de setas alucinógenas para cultivar en casa? Cultivar setas alucinógenas en casa se ha vuelto cada vez más popular entre aquellos interesados en explorar sus propiedades psicodélicas, ya sea por curiosidad personal, por búsqueda espiritual, o por interés en sus potenciales beneficios terapéuticos. Aunque existen numerosas variedades de setas alucinógenas, algunas son más adecuadas para el cultivo casero debido a su facilidad de crecimiento, resistencia y potencia. Es importante recordar que el cultivo y posesión de setas alucinógenas es ilegal en muchas jurisdicciones, por lo que es fundamental informarse sobre las leyes locales antes de proceder. 1. Psilocybe cubensis. La Psilocybe cubensis es quizás la variedad más popular y ampliamente cultivada de setas alucinógenas para uso personal, debido a su relativa facilidad de cultivo y sus efectos psicodélicos moderados. Esta especie es también apreciada por su variedad de subespecies o cepas, cada una con sus propias características únicas, como la Golden Teacher B+, y la Mexican. La Psilocybe cubensis crece bien en una variedad de sustratos y en condiciones de cultivo que pueden ser fácilmente replicadas en casa. 2. Psilocybe cyanescens. La Psilocybe cyanescens es conocida por su potencia significativamente mayor en comparación con la Psilocybe cubensis. Aunque es un poco más desafiante de cultivar debido a su preferencia por sustratos a base de madera, como astillas de madera y paja,
esta variedad es una opción popular para aquellos con algo de experiencia en el cultivo de setas. Su capacidad para producir cosechas abundantes bajo condiciones óptimas la hace atractiva para cultivadores experimentados. 3. Psilocybe azurescens. Conocida por ser una de las setas alucinógenas más potentes, la Psilocybe azurescens ofrece un desafío mayor en términos de cultivo. Prefiere un sustrato a base de madera y requiere condiciones específicas de humedad y temperatura para fructificar. Su cultivo es más adecuado para exteriores en climas que pueden simular su hábitat natural en la costa del noroeste del Pacífico de Estados Unidos. A pesar de estas dificultades, su potencia excepcional atrae a cultivadores experimentados dispuestos a asumir el reto. 4. Psilocybe semilanceata. La Psilocybe semilanceata, también conocida como Liberty Cap, es famosa por su presencia natural en muchas partes de Europa y América del Norte. Aunque es menos común en el cultivo casero, debido a su preferencia por crecer en suelo enriquecido con estiércol y su dificultad para replicar estas condiciones en un entorno controlado, algunos cultivadores avanzados buscan recrear su hábitat para experimentar con su cultivo. Consideraciones para el cultivo. Sustrato. Cada especie de seta alucinógena tiene preferencias específicas en cuanto al tipo de sustrato en el que crece mejor. La elección adecuada del sustrato es crucial para el éxito del cultivo. Condiciones ambientales. La temperatura, humedad y la luz son factores ambientales clave que deben ser cuidadosamente controlados para simular el hábitat natural de la seta y promover un crecimiento saludable. Experiencia. Algunas variedades son más indulgentes con los errores de principiantes, mientras que otras requieren un conocimiento más profundo y experiencia en micología para un cultivo exitoso. Legalidad. Antes de comenzar el cultivo de setas alucinógenas, es esencial verificar la legalidad de esta actividad en tu jurisdicción para evitar problemas legales. En resumen, la elección de la variedad de seta alucinógena para cultivar en casa depende de la experiencia del cultivador, las condiciones de cultivo disponibles y las preferencias personales en términos de potencia y efectos. La Psilocybe cubensis se destaca como la opción más accesible para principiantes, mientras que variedades como la Psilocybe cyanescens y la Psilocybe azurescens ofrecen desafíos y recompensas para los cultivadores más experimentados. ¿Qué materiales necesito para iniciar mi cultivo de setas en casa? Iniciar un cultivo de setas alucinógenas en casa es un proyecto emocionante que requiere preparación y la adquisición de ciertos materiales esenciales. La clave para un cultivo exitoso reside en crear un ambiente controlado que imite las condiciones naturales necesarias para el crecimiento de las setas. A continuación, se detalla una lista de los materiales básicos que necesitarás para comenzar tu cultivo de setas en casa, teniendo en cuenta que el cultivo y posesión de setas alucinógenas es ilegal en muchas jurisdicciones. Asegúrate de informarte sobre las leyes locales antes de proceder. 1. Esporas de setas. Jeringas de esporas. Contienen esporas suspendidas en agua estéril y están listas para ser inoculadas en el sustrato. Es esencial elegir esporas de una cepa confiable y adecuada para principiantes, como Psilocybe cubensis. Impresiones de esporas. Son otra forma de adquirir esporas. Consisten en esporas recolectadas en papel de aluminio o vidrio. Requieren un paso adicional para preparar la jeringa de esporas. 2. Sustrato. El sustrato es el medio de crecimiento donde las setas desarrollarán sus raíces, o micelio. La elección del sustrato depende de la especie de seta que planeas cultivar, aunque algunos sustratos comunes incluyen vermiculita, un mineral expandido que retiene la humedad y ayuda a mantener la estructura del sustrato. Arroz integral molido, rico en nutrientes y comúnmente utilizado en la técnica PF-TEC para cultivar setas. Centeno entero, otro grano que puede ser utilizado como sustrato, especialmente para cultivos a gran escala. 3. Contenedores de cultivo. Frascos de vidrio con tapa, utilizados para la inoculación y la incubación del micelio. Los frascos deben ser esterilizables, con tapas que permitan el intercambio de gases pero que prevengan la contaminación. Bolsas de cultivo con filtro.
alternativa a los frascos, las bolsas de cultivo son útiles para sustratos a granel y pueden facilitar la fructificación directa dentro de la bolsa. 4. Cámara de fructificación. Una vez que el micelio ha colonizado completamente el sustrato, necesitarás un ambiente con alta humedad para estimular la fructificación. Puedes utilizar terrario o invernadero. Puede ser tan simple como una caja de plástico transparente con tapa, modificada para mantener alta humedad y permitir cierta ventilación. Sistema de humidificación. Para mantener la humedad alta, puedes emplear desde métodos manuales como rociar agua, hasta humidificadores ultrasónicos, dependiendo de tu presupuesto y nivel de dedicación. 5. Esterilización y limpieza. Olla a presión o autoclave, esencial para esterilizar el sustrato y evitar contaminación por bacterias o mohos. Alcohol isopropílico y guantes estériles, para limpiar superficies y mantener un ambiente de trabajo estéril. 6. Instrumentos adicionales. Termómetro e higrómetro, para monitorear la temperatura y la humedad dentro de la cámara de fructificación. Luces. La luz no es un factor crucial para el crecimiento de las setas, pero una fuente de luz indirecta puede ayudar a guiar el crecimiento de las setas. Esta lista cubre los elementos básicos necesarios para empezar tu cultivo de setas alucinógenas en casa. Sin embargo, es importante recordar que el éxito en el cultivo de setas también depende de la investigación, la paciencia y el cuidado constante. Además, siempre ten en cuenta la legalidad de tus acciones y procede con responsabilidad. ¿Cómo preparo el sustrato perfecto para mis setas? La preparación del sustrato es un paso crítico en el cultivo de setas, ya que proporciona los nutrientes y las condiciones ambientales necesarias para el crecimiento saludable del micelio y la eventual fructificación de las setas. Un sustrato bien preparado puede marcar la diferencia entre un cultivo exitoso y uno fallido. A continuación, se detallan los pasos para preparar un sustrato óptimo para el cultivo de setas alucinógenas, específicamente para variedades comunes como Psilocybe cubensis, que es ideal para principiantes debido a su resistencia y facilidad de cultivo. Selección del sustrato. Primero, debes elegir el tipo de sustrato que utilizarás. Para Psilocybe cubensis, una mezcla comúnmente utilizada es a base de vermiculita y arroz integral molido, BRF, conocida como el método PF-TEC. Este sustrato es popular por su simplicidad y eficacia. Alternativamente, algunos cultivadores prefieren utilizar granos enteros como el centeno o la cebada, que también proporcionan un excelente medio de crecimiento. Materiales necesarios. Vermiculita. Arroz integral molido, para PF-TEC o granos enteros. Agua. Olla a presión para esterilización. Frascos de vidrio con tapa o bolsas de autoclave. Alcohol isopropílico y guantes para mantener condiciones estériles. Pasos para preparar el sustrato. Método PF-TEC. Mezcla los ingredientes. Mezcla 2 partes de vermiculita con 1 parte de agua para humedecerla. Añade 1 parte de arroz integral molido a la vermiculita húmeda y mezcla bien hasta que todo esté uniformemente distribuido. Llenado de frascos. Llena los frascos de vidrio con la mezcla de sustrato, dejando aproximadamente 1 centímetro de espacio en la parte superior. Limpia el borde de los frascos para asegurar un sellado adecuado. Esterilización. Cubre los frascos con papel aluminio para evitar la contaminación del agua durante la esterilización. Colócalos en una olla a presión y esteriliza a 15 psi durante 90 minutos. Este paso es crucial para matar cualquier bacteria o espora de moho que pueda competir con el micelio. Enfriamiento. Deja que los frascos se enfríen en la olla a presión hasta alcanzar la temperatura ambiente. Este proceso puede llevar varias horas o toda la noche. Preparación de sustrato con granos enteros. Para aquellos que optan por utilizar granos enteros, el proceso incluye remojar los granos durante la noche, cocerlos ligeramente para hidratarlos sin que se ablanden demasiado, y luego esterilizar en frascos de vidrio o bolsas de autoclave, siguiendo un proceso similar al descrito anteriormente. Consideraciones finales. Higiene. Mantener un ambiente de trabajo limpio y estéril es esencial para evitar la contaminación del sustrato.
Utiliza guantes estériles y limpia las superficies de trabajo con alcohol isopropílico. Humedad. El sustrato debe estar húmedo pero no saturado de agua. Una buena regla general es que al apretar el sustrato en tu mano, debe mantenerse unido pero sin gotear agua. Respiración. El micelio necesita oxígeno para crecer. Asegúrate de que los frascos tengan un sistema de filtración o agujeros de inyección para permitir el intercambio de gases mientras evitas la contaminación. La preparación cuidadosa del sustrato es un paso esencial hacia un cultivo exitoso de setas. Al seguir estos pasos y mantener prácticas estériles, puedes maximizar tus posibilidades de éxito y disfrutar del fascinante proceso de cultivar tus propias setas alucinógenas en casa. ¿Cuál es el proceso para sembrar esporas de setas? La siembra de esporas de setas, en el contexto del cultivo casero de setas alucinógenas como Psilocybe cubensis, es un proceso delicado que requiere precisión y condiciones estériles para evitar la contaminación. A continuación, describiré el proceso detallado para sembrar esporas de setas, utilizando comúnmente jeringas de esporas. Este método es uno de los más accesibles y populares entre los cultivadores caseros. Materiales necesarios. Jeringa de esporas estéril. Frascos de vidrio con sustrato estéril preparado, como se describió en la preparación del sustrato. Alcohol isopropílico y toallitas de papel. Mechero o lámpara de alcohol. Guantes estériles. Máscara facial, opcional para evitar la contaminación por el aliento. Pasos para la siembra de esporas. 1. Preparación del área de trabajo. Limpia y desinfecta la superficie de trabajo con alcohol isopropílico. Prepara todos los materiales necesarios, asegurándote de que estén al alcance de la mano, para evitar movimientos innecesarios una vez que comiences. Lava tus manos meticulosamente y ponte los guantes estériles y la máscara facial. 2. Esterilización. Calienta la aguja de la jeringa de esporas con un mechero o lámpara de alcohol hasta que esté al rojo vivo. Esto mata cualquier bacteria o espora de moho presente en la aguja. Deja que se enfríe un poco para evitar matar las esporas con el calor. Puedes acelerar el enfriamiento con cuidado, pasando la aguja por el aire estéril. 3. Inoculación del sustrato. Agita suavemente la jeringa para distribuir las esporas de manera uniforme dentro de la solución. Retira cuidadosamente el papel aluminio o la tapa de los frascos de vidrio estériles sin introducir contaminantes. Inserta la aguja de la jeringa a través del orificio de inyección si tu tapa lo tiene, o directamente a través del sustrato en el frasco si no hay orificio de inyección. Inyecta aproximadamente 1 a 2 mililitros de la solución de esporas en el sustrato, distribuyendo la solución en diferentes puntos del frasco para promover un crecimiento uniforme del micelio. Repite el proceso para cada frasco, esterilizando la aguja con el mechero entre cada inoculación para mantener la esterilidad. 4. Incubación. Una vez inoculados, coloca los frascos en un lugar donde puedan permanecer a una temperatura constante, idealmente entre 20 a 24 grados Celsius, 68 a 75 grados Fahrenheit, que es el rango óptimo para el crecimiento del micelio de Psilocybe cubensis. Evita la luz directa del sol, una oscuridad relativa o luz indirecta es preferible durante esta fase. Observa el desarrollo del micelio, que debería comenzar a aparecer como una red blanca dentro de los 7 a 14 días después de la inoculación. La colonización completa del sustrato puede tomar de 3 a 4 semanas. 5. Cuidados post-inoculación. Durante la incubación, verifica los frascos periódicamente en busca de signos de contaminación, como moho de colores inusuales o malos olores. Si detectas contaminación, es crucial desechar el frasco contaminado para evitar que se propague a otros frascos. Este proceso de siembra de esporas es solo el inicio del fascinante viaje de cultivar setas alucinógenas en casa. Con paciencia, cuidado y un ambiente estéril, puedes cultivar con éxito tus propias setas, experimentando la satisfacción de verlas crecer desde la inoculación hasta la cosecha. ¿Cómo mantener condiciones óptimas de humedad y temperatura?
Mantener condiciones óptimas de humedad y temperatura es crucial para el éxito en el cultivo de setas, ya que estas condiciones simulan el entorno natural que las setas necesitan para crecer y fructificar. La fase de crecimiento del micelio y la fase de fructificación tienen diferentes requisitos de humedad y temperatura, por lo tanto, ajustar estos parámetros en cada etapa es esencial. Fase de crecimiento del micelio, incubación. Durante esta fase, el objetivo es proporcionar un ambiente cálido y oscuro que favorezca el crecimiento rápido y saludable del micelio. Temperatura. El rango óptimo para la mayoría de las especies de setas psilocibes, como Psilocybe cubensis, es entre 20 a 24 grados Celsius, 68 a 75 grados Fahrenheit. Mantener esta temperatura constante acelerará el crecimiento del micelio. Humedad. Durante la incubación, la humedad alta no es crítica porque el sustrato y el micelio están contenidos dentro de frascos o bolsas selladas. Sin embargo, es importante asegurarse de que el sustrato esté adecuadamente humedecido desde el inicio. Herramientas. Un termómetro e higrómetro son esenciales para monitorear estas condiciones dentro del área de incubación. Las mantas térmicas o cables calefactores, controlados por un termostato, pueden ayudar a mantener una temperatura constante. Fase de fructificación. Una vez que el micelio ha colonizado completamente el sustrato, se requieren condiciones que imiten el cambio de estación para inducir la fructificación. Esto generalmente implica cambios en la temperatura, la introducción de luz y un aumento significativo en la humedad. Temperatura. La temperatura debe bajarse ligeramente para simular el cambio estacional, idealmente entre 18 a 22 grados Celsius, 64 a 72 grados Fahrenheit. Este descenso de temperatura señala al micelio que es hora de fructificar. Humedad. La humedad es crítica durante la fructificación y debe mantenerse entre el 90% y el 95%. Esto se puede lograr utilizando un terrario o invernadero con un sistema de humidificación. Rociar agua destilada o hervida en las paredes del terrario varias veces al día también puede ayudar a mantener la humedad. La utilización de un humidificador ultrasónico es otra opción para automatizar este proceso. Ventilación. El intercambio de aire fresco es esencial para estimular el crecimiento de las setas y evitar la acumulación de CO2. Esto se puede lograr abriendo brevemente el terrario varias veces al día o utilizando un sistema de ventilación con un filtro HEPA para evitar la contaminación. Luz. Las setas necesitan luz indirecta para orientar su crecimiento. Una luz fluorescente o LED de espectro completo con un ciclo de 12 horas encendido y 12 horas apagado es suficiente. La luz directa del sol debe evitarse ya que puede elevar la temperatura y dañar las setas. Consejos adicionales. Monitoreo constante. Utiliza un termómetro e higrómetro digital con alarmas para mantener un registro preciso de las condiciones ambientales y realizar ajustes según sea necesario. Automatización. Considera la posibilidad de automatizar la regulación de la temperatura y la humedad con controladores digitales. Esto puede simplificar el proceso y proporcionar un ambiente más constante para tus setas. Aislamiento. Para cultivos en climas muy fríos o cálidos, el aislamiento del espacio de cultivo puede ayudar a mantener las condiciones ambientales óptimas con menos esfuerzo y gasto energético. Al mantener cuidadosamente las condiciones óptimas de humedad y temperatura, puedes maximizar la salud de tu cultivo de setas y potencialmente aumentar tanto la cantidad como la calidad de tu cosecha. La atención a estos detalles puede marcar la diferencia entre un cultivo exitoso y uno que enfrenta desafíos. ¿Qué problemas comunes puedo enfrentar durante el cultivo y cómo solucionarlos? El cultivo de setas, aunque gratificante, puede presentar varios desafíos a lo largo del proceso. Estos problemas pueden variar desde cuestiones ambientales hasta biológicas. Identificar y resolver rápidamente estos problemas es crucial para asegurar una cosecha exitosa. A continuación, se detallan algunos de los problemas comunes en el cultivo de setas y cómo solucionarlos. 1. Contaminación. Síntomas: presencia de moho de colores verde, negro, naranja, etc., mal olor o crecimiento de bacterias en el sustrato o en los frascos de cultivo. Solución: la prevención es clave.
Asegúrate de trabajar en un área limpia, esteriliza todos los materiales antes de su uso, y minimiza la exposición del sustrato y las setas al aire libre. Si detectas contaminación, desecha el material contaminado de inmediato para evitar que se propague. Mejora tus técnicas de esterilización y considera ajustar la receta de tu sustrato para hacerlo menos propenso a contaminantes. 2. Crecimiento lento o estancado del micelio. Síntomas: el micelio crece muy lentamente o parece haberse detenido por completo. Solución: verifica las condiciones de temperatura y asegúrate de que estén dentro del rango óptimo para el crecimiento del micelio. Un sustrato demasiado seco o demasiado húmedo también puede ser un problema. Ajusta la humedad según sea necesario y considera la posibilidad de reinocular con esporas o micelio fresco si el problema persiste. 3. Falta de fructificación. Síntomas: el micelio ha colonizado completamente el sustrato, pero no hay signos de iniciación de fructificación. Solución: asegúrate de haber realizado correctamente el proceso de inducción a la fructificación, que incluye ajustes en la temperatura, aumento de la humedad, introducción de luz indirecta y ventilación para el intercambio de aire. A veces, un shock de frío, reducción breve pero significativa de la temperatura, puede estimular la fructificación. 4. Setas deformes o anormales. Síntomas: las setas crecen con formas inusuales, tienen tapas agrietadas o son extremadamente delgadas y altas. Solución: las deformidades pueden ser causadas por fluctuaciones en la humedad, la temperatura, o por una ventilación insuficiente. Ajusta el ambiente de cultivo para mantener condiciones más estables y asegúrate de que las setas reciban suficiente aire fresco. 5. Cosecha pobre. Síntomas: las setas son pequeñas, pocas en número, o la cosecha es generalmente menor de lo esperado. Solución: esto puede deberse a un sustrato pobre en nutrientes, condiciones ambientales subóptimas o contaminación leve que no mata el micelio, pero sí inhibe su fructificación. Revisa y mejora la calidad de tu sustrato, asegúrate de que las condiciones ambientales sean las ideales y mejora las prácticas de higiene. Consejos generales para resolver problemas. Monitoreo continuo. Revisa tus cultivos regularmente para detectar temprano cualquier signo de problema. Documentación. Lleva un registro de tus cultivos, incluyendo las condiciones ambientales, cambios realizados y cualquier problema encontrado. Esto puede ser invaluable para diagnosticar problemas y mejorar en futuros cultivos. Educación. Continúa educándote sobre el cultivo de setas. Los foros en línea, los libros especializados y los grupos de cultivo pueden ser excelentes recursos para aprender de las experiencias de otros. Enfrentar problemas durante el cultivo de setas es una parte natural del aprendizaje y el perfeccionamiento de esta habilidad. Con paciencia, práctica y ajustes basados en observaciones cuidadosas, puedes superar estos desafíos y mejorar continuamente tus técnicas de cultivo. ¿Cómo identificar si mis setas están listas para la cosecha? La cosecha oportuna de las setas es crucial para maximizar la potencia y calidad de tu cultivo. Identificar el momento adecuado para cosechar las setas alucinógenas, como las de la especie Psilocybe cubensis, implica observar de cerca el desarrollo de sus cuerpos fructíferos y reconocer las señales clave que indican que están en su punto óptimo de madurez. Aquí te explico cómo identificar si tus setas están listas para la cosecha de manera detallada. 1. Observación del velo. Señal principal. La señal más clara de que una seta está lista para ser cosechada es el estado de su velo. El velo es una membrana delgada que conecta el sombrero de la seta con el tallo. En las etapas iniciales de crecimiento, este velo envuelve las branquias situadas debajo del sombrero. A medida que la seta madura, el velo comienza a romperse. Momento óptimo. El momento ideal para cosechar es justo cuando el velo comienza a rasgarse, pero antes de que se rompa completamente. En este punto, las branquias aún no están completamente expuestas, y el sombrero aún no se ha aplanado por completo. 2. Forma del sombrero. Indicador de madurez. A medida que las setas maduran, sus sombreros cambian de forma. Inicialmente, los sombreros son convexos o en forma de campana, con los bordes hacia abajo.
A medida que la seta se acerca a la madurez, el sombrero se expande, y los bordes comienzan a aplanarse. Consideración: si el sombrero se ha aplanado completamente o incluso comienza a curvarse hacia arriba, la seta podría estar más allá del punto óptimo de cosecha para fines de potencia psilocibina, aunque aún es comestible. 3. Color y tamaño. Aspecto general: aunque el color y el tamaño varían según la cepa, las setas listas para cosechar generalmente han alcanzado un tamaño significativo y muestran un color intenso y uniforme. Un cambio notable en el color puede indicar madurez o, en algunos casos, el comienzo de la degradación. Cuidado con el sobrecrecimiento: las setas que se dejan crecer demasiado pueden comenzar a degradarse, perdiendo potencia y calidad. 4. Liberación de esporas. Señal de que es tarde: si observas una nube de esporas siendo liberada, una fina capa de polvo oscuro debajo de las setas, significa que la seta ha madurado completamente y ha comenzado a liberar sus esporas. Aunque esto no afecta significativamente la potencia, idealmente quieres cosechar antes de que ocurra para evitar un desorden y la posibilidad de autocultivación no deseada. 5. Condiciones del cultivo y variabilidad individual. Adaptación: ten en cuenta que las condiciones específicas de tu cultivo, como la humedad, la temperatura y la ventilación, pueden afectar el ritmo de crecimiento y desarrollo de las setas. Observa la variabilidad entre individuos dentro del mismo cultivo, ya que no todas las setas madurarán al mismo ritmo. Consejos para la cosecha. Cosecha con cuidado. Para cosechar, gira suavemente la seta en el punto donde emerge del sustrato. Si es necesario, puedes usar un cuchillo estéril para cortarla, pero ten cuidado de no dañar el micelio subyacente, ya que esto podría afectar futuras cosechas. Higiene: asegúrate de que tus manos y herramientas estén limpias para evitar contaminar el cultivo. Identificar el momento perfecto para cosechar requiere observación y, a veces, un poco de experiencia. Con el tiempo, desarrollarás una intuición para el momento óptimo basado en las señales que tus setas te proporcionan, maximizando así la recompensa de tu esfuerzo de cultivo. ¿Qué técnicas de cosecha aseguran la máxima potencia? La cosecha de setas alucinógenas, como las de la especie Psilocybe cubensis, en el momento adecuado y de la manera correcta, es crucial para asegurar la máxima potencia de sus compuestos psicoactivos, principalmente psilocibina y psilocina. La eficacia de la cosecha depende de varios factores, incluyendo el momento exacto de la cosecha, el método utilizado y el manejo post-cosecha. A continuación, se detallan técnicas y consideraciones para maximizar la potencia de tus setas al momento de cosecharlas. 1. Identificar el momento óptimo de cosecha. Como mencionado previamente, el momento óptimo para cosechar la mayoría de las setas alucinógenas es justo antes o cuando el velo que cubre las branquias comienza a romperse. Este es generalmente el punto en el que las setas han acumulado la máxima cantidad de psilocibina. Cosechar en este momento previene la degradación de los compuestos activos que puede comenzar a ocurrir en fases más avanzadas de madurez. 2. Técnicas de cosecha cuidadosa. Cosecha manual. Usa tus dedos para girar suavemente la seta en el punto donde se une al sustrato. Esta técnica ayuda a minimizar el daño al micelio y al sustrato, asegurando que futuras cosechas no se vean afectadas. Uso de herramientas. Si es necesario, utiliza un cuchillo pequeño y estéril para cortar la base de la seta. Asegúrate de que la herramienta esté limpia para evitar introducir contaminantes en el sustrato. 3. Manejo post-cosecha. Secado rápido. La psilocibina comienza a degradarse rápidamente una vez que la seta es cosechada, especialmente en presencia de humedad. Secar las setas rápidamente después de la cosecha es crucial para preservar su potencia. Utiliza desecantes, ventiladores o un deshidratador de alimentos para secar completamente las setas a una temperatura baja, no superior a 35 grados Celsius o 95 grados Fahrenheit, para evitar la degradación térmica de los compuestos activos. Almacenamiento adecuado. Una vez secas, almacena las setas en un lugar fresco, oscuro y seco. Los recipientes herméticos, con paquetes de gel de sílice para controlar la humedad, son ideales para mantener la potencia durante un largo periodo.
4. Minimizar el tiempo entre cosecha y secado. El proceso de secado debe comenzar lo antes posible después de la cosecha para evitar la degradación de los compuestos psicoactivos. La exposición prolongada a altas temperaturas, luz y oxígeno puede acelerar la descomposición de la psilocibina. 5. Evaluación continua del cultivo. Monitoreo. Observa de cerca tus cultivos para identificar el momento exacto de la cosecha. La variabilidad entre las setas, incluso dentro del mismo cultivo, significa que puede ser necesario cosechar en diferentes momentos. Experimentación cuidadosa. Algunos cultivadores experimentan con el momento de cosecha para determinar qué técnicas específicas maximizan la potencia para sus cepas y condiciones de cultivo particulares. 6. Consideraciones legales y de seguridad. Es importante recordar que el cultivo, posesión y consumo de setas alucinógenas es ilegal en muchas jurisdicciones. Asegúrate de estar completamente informado acerca de las leyes locales y actuar de manera responsable y segura. Aplicando estas técnicas y consideraciones, puedes maximizar la potencia y calidad de tus setas alucinógenas cosechadas en casa, asegurando una experiencia óptima y segura para el usuario. Sin embargo, el conocimiento profundo, la práctica cuidadosa y el respeto por la legalidad y la seguridad son fundamentales en este proceso. ¿Cómo puedo secar y almacenar mis setas para preservar su potencia? El secado y almacenamiento adecuados de las setas son pasos cruciales para preservar su potencia, prevenir la descomposición y mantener su calidad a largo plazo. La psilocibina y la psilocina, los compuestos psicoactivos presentes en las setas alucinógenas, son sensibles a la humedad, la luz y el calor. Por lo tanto, es esencial seguir un proceso cuidadoso para asegurar que estas sustancias se conserven. Aquí te detallo cómo secar y almacenar tus setas correctamente. Secado de las setas. Preparación inicial. Antes de secar, limpia suavemente las setas para quitar cualquier resto de sustrato o suciedad. Hazlo con cuidado para no dañar las setas. Secado preliminar. Coloca las setas sobre una rejilla o malla en un lugar ventilado, lejos de la luz directa del sol. Este paso reduce el exceso de humedad superficial y prepara las setas para un secado más eficiente. Un ventilador puede ayudar a circular el aire alrededor de las setas, pero asegúrate de que no sople directamente sobre ellas para evitar que se dispersen. Secado eficiente. Deshidratador de alimentos. La manera más eficaz de secar setas es utilizando un deshidratador de alimentos configurado a una temperatura baja, entre 35 grados Celsius a 46 grados Celsius o 95 grados Fahrenheit a 115 grados Fahrenheit. Coloca las setas en las bandejas del deshidratador sin que se superpongan y déjalas secar hasta que estén crujientes, lo cual puede tomar de 12 a 24 horas, dependiendo del tamaño de las setas y la humedad inicial. Secado con absorbentes. Si no tienes un deshidratador, puedes utilizar gel de sílice o desecantes similares en un contenedor cerrado. Coloca una capa de desecante en el fondo del contenedor, seguido de una rejilla o malla que no esté en contacto directo con el desecante, y luego coloca las setas sobre la rejilla. Este método es más lento y puede no ser tan efectivo como un deshidratador para secar completamente las setas. Verificación de la sequedad. Las setas están adecuadamente secas cuando están crujientes y se quiebran al doblarlas. La humedad restante puede provocar la aparición de moho y la degradación de los compuestos activos. Almacenamiento de las setas. Contenedores apropiados. Una vez secas, almacena las setas en recipientes herméticos. Los frascos de vidrio con tapas de cierre hermético son una excelente opción. Protección contra la humedad. Para mantener las setas secas y protegerlas de la humedad, añade paquetes de gel de sílice en el contenedor. Estos absorberán cualquier humedad residual o que pueda ingresar al contenedor durante su apertura. Evitar la luz y el calor. Almacena los contenedores en un lugar fresco y oscuro. La exposición a la luz y a temperaturas altas puede degradar la psilocibina y la psilocina, reduciendo la potencia de las setas. Vacío. Para un almacenamiento a largo plazo, considera el uso de selladores al vacío para empacar las setas secas. Esto minimiza la exposición al oxígeno, prolongando su vida útil y manteniendo su potencia.
Etiquetado. No olvides etiquetar los contenedores con la fecha de secado y el tipo de seta, si estás cultivando o almacenando variedades diferentes. Esto te ayudará a llevar un control de tu inventario y garantizar el uso de las setas más antiguas primero. Siguiendo estos pasos para el secado y almacenamiento, puedes asegurar que tus setas mantengan su potencia, calidad y seguridad para el consumo por un periodo prolongado. La clave está en eliminar toda la humedad y luego proteger las setas de cualquier factor que pueda degradar sus compuestos activos. ¿Cuáles son los efectos esperados al consumir setas alucinógenas? El consumo de setas alucinógenas, particularmente aquellas que contienen psilocibina, como las de la especie psilocybe, puede inducir una amplia gama de efectos tanto físicos como psicológicos. Estos efectos varían considerablemente entre individuos, dependiendo de factores como la dosis, el entorno, la personalidad del usuario y sus expectativas. Aquí describo detalladamente los efectos esperados al consumir setas alucinógenas, divididos en efectos físicos y psicológicos. Efectos físicos. Cambios sensoriales. Los usuarios pueden experimentar una intensificación de los sentidos, especialmente en la vista y el oído. Los colores pueden parecer más brillantes, los patrones visuales más complejos y los sonidos más ricos. Dilatación pupilar. Uno de los efectos físicos más notorios es la dilatación de las pupilas, que puede hacer que los usuarios sean más sensibles a la luz. Cambios en la percepción del tiempo y el espacio. La percepción del tiempo puede alterarse, con minutos sintiéndose como horas, y el espacio puede sentirse distorsionado. Náuseas y malestar gastrointestinal. Es común experimentar cierta incomodidad estomacal, náuseas, o incluso vómitos poco después de consumir las setas, especialmente si se ingieren crudas o en grandes cantidades. Cambios en la coordinación y el equilibrio. Algunas personas pueden experimentar torpeza o una sensación de descoordinación física. Sensaciones corporales inusuales. Esto puede incluir sensaciones de ligereza o pesadez, hormigueo, o una percepción alterada de la temperatura. Efectos psicológicos. Euforia y bienestar. Muchos usuarios reportan sentimientos de felicidad intensa, conexión con los demás y el universo, y un profundo sentido de paz interior. Alteraciones en el pensamiento. La cognición puede verse afectada, con pensamientos que fluyen de manera más libre, pero menos lógica. Esto puede llevar a reflexiones profundas o revelaciones personales. Experiencias visuales. Las alucinaciones visuales son comunes, desde patrones geométricos hasta visiones más vívidas y complejas, especialmente con los ojos cerrados. Experiencias espirituales o trascendentales. Algunos usuarios describen encuentros con entidades, sensaciones de disolución del ego, o experiencias cercanas a lo que se podría describir como místico o espiritual. Cambios emocionales. Los estados emocionales pueden fluctuar rápidamente, desde la alegría hasta la tristeza, a menudo intensificados. Algunas personas pueden enfrentar sus miedos o traumas pasados. Sinestesia. La mezcla de percepciones sensoriales como ver sonidos o sentir colores es posible durante la experiencia. Factores que afectan los efectos. Set y setting. El set se refiere al estado mental del usuario, sus expectativas, estado de ánimo y salud mental general, mientras que el setting se refiere al entorno físico y social. Ambos juegan un papel crucial en la naturaleza de la experiencia con las setas. Dosis. La cantidad consumida afecta significativamente la intensidad y duración de los efectos. Tolerancia. El uso frecuente de setas alucinógenas puede llevar a una tolerancia, requiriendo dosis más altas para alcanzar los mismos efectos. Consideraciones de seguridad. Es importante abordar el consumo de setas alucinógenas con precaución y respeto por su potencial para provocar experiencias intensas y, en algunos casos, desafiantes. Se recomienda tener un cuidador o guía sobrio, especialmente para aquellos que experimentan por primera vez o consumen dosis altas. Además, es crucial estar informado sobre las leyes locales respecto al consumo y posesión de setas alucinógenas, ya que varían ampliamente en diferentes regiones. En resumen, los efectos de las setas alucinógenas pueden ser profundos y transformadores, ofreciendo tanto riesgos como beneficios. Un enfoque responsable, informado y respetuoso hacia su consumo es esencial para minimizar los riesgos y maximizar los aspectos positivos de la experiencia.
¿Cómo cultivar setas de forma responsable y segura? Cultivar setas alucinógenas, como la Psilocybe cubensis, de forma responsable y segura es fundamental tanto para la salud del cultivador como para el entorno en el que se realiza el cultivo. La responsabilidad incluye desde el cumplimiento de las leyes locales hasta el aseguramiento de que el proceso de cultivo no ponga en riesgo a nadie. A continuación, se detallan aspectos clave para cultivar setas de manera responsable y segura. Conocimiento de la legislación local. Legalidad. Antes de iniciar el cultivo, es esencial informarse sobre las leyes y regulaciones locales respecto al cultivo, posesión y consumo de setas alucinógenas. En muchas jurisdicciones, estas actividades están reguladas o son ilegales, por lo que conocer los riesgos legales es el primer paso hacia un cultivo responsable. Educación y preparación. Investigación. Aprender todo lo posible sobre las técnicas de cultivo, las condiciones necesarias para el crecimiento de las setas y cómo manejar posibles problemas es crucial. Esto incluye entender el ciclo de vida de las setas, los requisitos de humedad y temperatura, y cómo evitar contaminantes. Planificación. Preparar el espacio de cultivo y asegurarse de tener todos los materiales necesarios antes de comenzar puede evitar errores y contaminación. Prácticas de higiene. Esterilización. Utilizar técnicas estériles durante todo el proceso de cultivo para minimizar el riesgo de contaminación por mohos y bacterias. Esto incluye esterilizar el sustrato, limpiar el área de trabajo con alcohol o soluciones desinfectantes y usar guantes y mascarillas. Contaminación. Aprender a identificar signos de contaminación y saber cómo actuar si se detecta es fundamental. La contaminación no solo puede arruinar un cultivo, sino que también puede representar un riesgo para la salud. Seguridad en el manejo. Cuidado en el proceso. Manejar las esporas, el micelio y las setas con cuidado para evitar la exposición a alérgenos o patógenos. Aunque es raro, algunas personas pueden ser alérgicas a las esporas de las setas. Uso responsable. Ser consciente de que el producto final será consumido. Mantener un entorno limpio y seguro a lo largo del proceso de cultivo es esencial para garantizar la seguridad de quienes consumirán las setas. Consideraciones éticas. Impacto ambiental. Asegurarse de que el cultivo no tenga un impacto negativo en el entorno local. Esto incluye evitar el vertido de materiales de cultivo contaminados en el medio ambiente y gestionar adecuadamente los residuos. Respeto por las setas. Entender y respetar el poder de las setas alucinógenas. Esto significa reconocer su potencial para experiencias intensas y, para algunos, transformadoras. Uso y consumo responsable. Información. Educar a quienes puedan consumir las setas sobre sus efectos, posibles riesgos y la importancia del set y setting, el estado mental del usuario y el entorno en el que se consumen las setas, para una experiencia segura. Prevención de accesos no deseados. Asegurar el cultivo y el producto final lejos del alcance de niños y mascotas. Documentación y compartir conocimientos. Registro. Mantener un registro detallado del proceso de cultivo puede ayudar a replicar éxitos y aprender de los errores. Compartir conocimientos y experiencias, respetando siempre la legalidad, puede ayudar a otros a cultivar de manera más segura y responsable. Cultivar setas alucinógenas de forma responsable implica una combinación de conocimiento, precaución y respeto por las leyes, la salud y el entorno. Al seguir estas directrices, los cultivadores pueden asegurar que su práctica sea segura, sostenible y enriquecedora. ¿Qué legislación debo conocer antes de empezar a cultivar? Antes de comenzar a cultivar setas alucinógenas, es crucial familiarizarse con la legislación aplicable en tu jurisdicción, ya que las leyes varían significativamente de un país a otro, e incluso entre regiones dentro de un mismo país. La posesión, cultivo, venta y consumo de setas alucinógenas están regulados o prohibidos en muchas áreas, debido a su contenido de sustancias psicoactivas como la psilocibina y la psilocina. A continuación, se detallan aspectos legislativos importantes que debes considerar. 1. Estatus legal de las setas alucinógenas. Clasificación de sustancias. En muchos países, la psilocibina y la psilocina están clasificadas como sustancias controladas.
Esto significa que el cultivo, posesión, venta o consumo de setas que contienen estas sustancias puede ser ilegal. Excepciones y despenalización. Algunas jurisdicciones han movido hacia la despenalización o han adoptado enfoques de tolerancia limitada hacia el consumo y posesión de setas alucinógenas en pequeñas cantidades. Sin embargo, esto no necesariamente se extiende al cultivo. 2. Leyes específicas por país y región. Diversidad legislativa. La legislación puede variar enormemente. Por ejemplo, en algunos países europeos, la venta de esporas de setas alucinógenas es legal, pero el cultivo y la posesión de las setas mismas no lo son. En Estados Unidos, las leyes varían significativamente entre estados, con algunos movimientos hacia la despenalización en ciertas ciudades o estados. Cambios recientes. Es importante estar al tanto de los cambios legislativos recientes, ya que la actitud hacia las drogas psicodélicas está evolucionando en muchos lugares, con investigaciones en curso sobre sus potenciales terapéuticos. 3. Consecuencias legales. Riesgos de incumplimiento. Las consecuencias de violar las leyes relacionadas con setas alucinógenas pueden ser severas, incluyendo multas, confiscación de propiedades y encarcelamiento. La severidad de las penalizaciones a menudo depende de la cantidad de sustancia en posesión y si se determina que hay intención de distribución. Defensa legal. En caso de enfrentar cargos legales, la interpretación de la ley y la defensa legal variarán considerablemente. La asesoría de un abogado especializado en leyes de drogas es crucial. 4. Investigación y recursos. Fuentes de información. Consulta fuentes gubernamentales oficiales, organizaciones dedicadas a la política de drogas y foros legales para obtener la información más actualizada y relevante sobre la legislación de setas alucinógenas en tu área. Grupos de apoyo y activismo. Participar o seguir a grupos que abogan por la reforma de las leyes sobre drogas psicodélicas puede proporcionar recursos adicionales y apoyo comunitario. 5. Consideraciones éticas y sociales. Responsabilidad personal y comunitaria. Más allá de la legalidad, considera las implicaciones éticas y sociales de cultivar setas alucinógenas, incluyendo el impacto en tu comunidad y en individuos con condiciones de salud mental preexistentes. En conclusión, el conocimiento detallado de la legislación local e internacional sobre setas alucinógenas es fundamental antes de considerar su cultivo. La comprensión de las leyes te ayudará a navegar los aspectos legales de este emprendimiento y a tomar decisiones informadas y responsables. La prudencia y el respeto por la ley deben ser tus principales prioridades al explorar el mundo del cultivo de setas alucinógenas. ¿Cómo pueden las setas alucinógenas contribuir a la salud mental? El interés en el potencial terapéutico de las setas alucinógenas, especialmente aquellas que contienen psilocibina, ha crecido exponencialmente en la comunidad científica y médica en los últimos años. La investigación sugiere que estas setas pueden ofrecer beneficios significativos para la salud mental bajo condiciones controladas y con dosis adecuadas. Aquí exploramos cómo las setas alucinógenas pueden contribuir a la salud mental de manera detallada. 1. Tratamiento de la depresión. Efectividad. Estudios han mostrado que la psilocibina puede reducir significativamente los síntomas de la depresión en pacientes que no han respondido a tratamientos tradicionales. La sustancia parece restablecer la actividad de ciertas áreas del cerebro asociadas con el procesamiento emocional. Mecanismo. La psilocibina facilita un estado de conciencia expandida que puede ayudar a los pacientes a ver sus problemas desde una nueva perspectiva, rompiendo ciclos de pensamiento negativo. 2. Ansiedad en pacientes con enfermedades terminales. Reducción del miedo a la muerte. La terapia asistida con psilocibina ha mostrado resultados prometedores en la reducción de la ansiedad existencial en pacientes con diagnósticos terminales, mejorando su calidad de vida. Conexiones emocionales. Los pacientes a menudo informan sobre una mayor sensación de paz y conexión con el mundo que los rodea, ayudándoles a enfrentar su mortalidad con una nueva perspectiva. 3. Trastorno de estrés postraumático, TEPT. Procesamiento de traumas. La psilocibina puede ofrecer a los pacientes con TEPT la oportunidad de procesar traumas de una manera que los tratamientos convencionales no han logrado,
potencialmente reduciendo los síntomas relacionados con el trastorno. 4. Desórdenes obsesivo-compulsivos, DOC. Reducción de síntomas. Aunque la investigación es limitada, algunos estudios indican que la psilocibina puede ayudar a reducir los comportamientos y pensamientos compulsivos asociados con el DOC. 5. Adicción. Ayuda contra la dependencia. La terapia con psilocibina ha demostrado ser útil en el tratamiento de adicciones a sustancias como el tabaco, el alcohol y las drogas ilegales. Los pacientes reportan una disminución en la urgencia de consumir y un aumento en la autoeficacia. 6. Mecanismos de acción. Plasticidad neuronal. La psilocibina promueve la plasticidad neuronal, lo que significa que puede aumentar la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones y romper patrones de pensamiento dañinos. Efectos en la red de modo predeterminado. La sustancia reduce la actividad en la red de modo predeterminado del cerebro, que está asociada con el ensimismamiento y la rumiación, ofreciendo a los pacientes una perspectiva más objetiva y menos centrada en el yo. 7. Consideraciones y precauciones. Entorno controlado. Para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos, es crucial que el uso terapéutico de la psilocibina se realice bajo supervisión médica en un entorno controlado y con apoyo psicológico adecuado. Selección de pacientes. No todos los individuos son candidatos adecuados para la terapia con psilocibina. Es importante realizar una evaluación médica y psicológica exhaustiva antes de considerar esta opción. 8. Investigación en curso. Necesidad de más estudios. Aunque los resultados preliminares son prometedores, aún se necesita más investigación para comprender completamente los mecanismos, la eficacia a largo plazo y los posibles efectos secundarios del tratamiento con psilocibina. En resumen, las setas alucinógenas, a través de su principio activo psilocibina, ofrecen un camino potencialmente revolucionario para el tratamiento de diversas condiciones de salud mental. Con la investigación continua y un enfoque cuidadoso, estas sustancias podrían convertirse en herramientas terapéuticas importantes en el futuro cercano. Sin embargo, es vital abordar su uso con cautela, respetando las directrices clínicas y legales. ¿Es posible cultivar setas alucinógenas orgánicas? Cultivar setas alucinógenas de forma orgánica es absolutamente posible, y se ha convertido en una práctica cada vez más popular entre los cultivadores que buscan métodos más naturales y sostenibles. El cultivo orgánico de setas implica evitar el uso de pesticidas, fungicidas y fertilizantes sintéticos, optando en su lugar por sustratos y técnicas de cultivo que promuevan un entorno saludable y natural para el crecimiento de las setas. Aquí te detallo cómo puedes cultivar setas alucinógenas orgánicas de manera completa y detallada. Selección de esporas. Fuente confiable. Comienza con esporas de una fuente confiable que garantice su calidad y pureza. Idealmente, estas esporas deberían provenir de setas cultivadas orgánicamente para asegurar que no estén contaminadas con residuos de productos químicos. Preparación del sustrato. Ingredientes orgánicos. El sustrato es esencialmente el suelo en el que crecerán tus setas. Para un cultivo orgánico, utiliza ingredientes naturales y orgánicos como grano integral orgánico, centeno, trigo o cebada, estiércol de animales alimentados de forma orgánica, paja de cultivos orgánicos y vermiculita o perlita natural. Esterilización natural. Aunque la esterilización es crucial para prevenir la contaminación, evita el uso de químicos para este fin. En su lugar, utiliza métodos físicos como el vapor o el agua caliente para esterilizar el sustrato y los contenedores antes de la inoculación. Inoculación y colonización. Ambiente limpio. Mantén un ambiente de trabajo lo más estéril posible utilizando prácticas como el lavado de manos con jabón natural y el uso de mascarillas y guantes. Aunque no se utilizan desinfectantes químicos, la limpieza es fundamental para evitar la introducción de moho y bacterias. Control natural de plagas. Si cultivas en un entorno donde las plagas podrían ser un problema, considera el uso de métodos de control de plagas orgánicos y naturales en lugar de recurrir a insecticidas químicos. Condiciones de crecimiento. Luz y ventilación. Asegúrate de que tus setas reciban luz natural indirecta o luz de espectro completo de fuentes que no emitan sustancias tóxicas.
Mantén una buena ventilación para proporcionar a las setas aire fresco sin utilizar sistemas que puedan contaminar el ambiente con sustancias químicas. Humedad. Controla la humedad utilizando métodos naturales, como bandejas de agua o pulverizadores manuales, en lugar de humidificadores que puedan liberar partículas no deseadas en el ambiente de cultivo. Cosecha y post-cosecha. Cosecha manual. Cosecha tus setas a mano en el momento óptimo de madurez, justo antes o cuando el velo bajo el sombrero comienza a romperse. Esto maximiza la potencia y asegura que se recolecten de manera sostenible. Secado. Para secar las setas, utiliza deshidratadores eléctricos a baja temperatura o técnicas de secado al aire en un ambiente limpio y controlado. Evita el uso de productos químicos para acelerar el secado. Beneficios del cultivo orgánico. Sostenibilidad. Al elegir métodos orgánicos, contribuyes a prácticas de cultivo sostenibles que son menos dañinas para el medio ambiente. Salud y seguridad. Cultivar setas orgánicas reduce la exposición a sustancias químicas tóxicas, no solo para el cultivador, sino también para el consumidor final. Calidad del producto. Muchos cultivadores y consumidores reportan que las setas orgánicas ofrecen una calidad superior en términos de potencia y pureza. En resumen, el cultivo de setas alucinógenas orgánicas es una práctica viable y responsable que alinea el interés en la psilocibina con un compromiso con la salud y la sostenibilidad ambiental. Al seguir estas directrices, puedes cultivar setas de manera que sea respetuosa con el medio ambiente y segura para los consumidores. ¿Cuáles son las diferencias entre cultivo interior y exterior? El cultivo de setas, incluidas las alucinógenas como la Psilocybe cubensis, puede realizarse tanto en interiores como en exteriores, cada uno con sus propias ventajas, desafíos y requerimientos específicos. La elección entre uno y otro dependerá de varios factores, incluyendo el clima, el espacio disponible, la inversión inicial y el nivel de control deseado sobre el ambiente de cultivo. A continuación, se detallan las diferencias clave entre el cultivo interior y exterior de setas alucinógenas. Cultivo interior. Ventajas. Control ambiental. La mayor ventaja del cultivo interior es el control sobre las condiciones ambientales, incluyendo temperatura, humedad y luz. Esto permite optimizar el ambiente para el crecimiento de las setas y puede resultar en cosechas más predecibles y de mayor calidad. Producción todo el año. Al controlar el ambiente es posible cultivar setas durante todo el año, sin depender de las estaciones o el clima exterior. Menor riesgo de contaminación y plagas. El cultivo en interiores reduce la exposición a contaminantes y plagas externas, lo que puede disminuir el riesgo de infecciones en el cultivo. Desafíos. Inversión inicial. Establecer un espacio de cultivo interior puede requerir una inversión inicial significativa en equipos como iluminación, sistemas de ventilación y control de humedad. Consumo de energía. El uso de iluminación artificial, controladores de clima y deshumidificadores puede incrementar el consumo de energía. Espacio. Dependiendo de la escala del cultivo, el espacio interior puede ser limitado, restringiendo la cantidad de setas que se pueden cultivar simultáneamente. Cultivo exterior. Ventajas. Bajo costo. El cultivo exterior generalmente requiere una inversión inicial menor, ya que se puede aprovechar la luz solar natural y las condiciones ambientales sin la necesidad de equipos costosos. Sostenibilidad. Al depender menos de la iluminación artificial y el control climático, el cultivo exterior puede ser más sostenible y tener una menor huella de carbono. Experiencia natural. Algunos cultivadores prefieren el cultivo exterior por considerarlo más natural, permitiendo que las setas crezcan en un ambiente más cercano a su entorno silvestre. Desafíos. Dependencia del clima. El éxito del cultivo exterior está fuertemente influenciado por las condiciones climáticas locales, lo que puede limitar la producción a ciertas épocas del año. Mayor riesgo de contaminación y plagas. Al estar expuesto al entorno exterior, el cultivo es más susceptible a la contaminación por mohos y bacterias, así como al ataque de plagas. Menor control. Las variables ambientales como la lluvia, el viento y las fluctuaciones de temperatura son difíciles de controlar y pueden afectar negativamente el cultivo. Consideraciones generales. Legalidad.
independientemente de si eliges cultivar en interiores o exteriores, es crucial conocer y respetar las leyes locales relacionadas con el cultivo de setas alucinógenas. Discreción. El cultivo exterior puede ser menos discreto que el interior, lo que podría ser una consideración importante dependiendo de la ubicación y las leyes locales. Experiencia y conocimientos. Tanto el cultivo interior como el exterior requieren un entendimiento sólido del ciclo de vida de las setas y de cómo manejar las condiciones ambientales para promover un crecimiento saludable. En resumen, tanto el cultivo interior como el exterior tienen sus propios conjuntos de ventajas y desafíos. La elección entre uno y otro dependerá de las preferencias personales, los recursos disponibles y las condiciones ambientales específicas de cada cultivador. ¿Cómo implementar un cultivo continuo para nunca quedarse sin setas? Implementar un sistema de cultivo continuo de setas alucinógenas permite tener una producción constante, asegurando que nunca te quedes sin setas. Este enfoque requiere planificación, organización y un entendimiento claro del ciclo de vida de las setas que deseas cultivar. A continuación, se presentan pasos y estrategias para establecer un cultivo continuo. 1. Entendimiento del ciclo de vida. Investigación. Comprende profundamente el ciclo de vida de la especie de seta que planeas cultivar, incluyendo las fases de incubación del micelio, fructificación y cosecha. Esto te permitirá planificar adecuadamente el escalonamiento de tus cultivos. 2. Planificación y escalonamiento. Inicio escalonado. Comienzan nuevos cultivos en intervalos regulares. Por ejemplo, si el ciclo completo desde la inoculación hasta la cosecha toma 6 semanas, podrías iniciar un nuevo cultivo cada 2 semanas. Esto asegura que mientras un cultivo está en la fase de fructificación, otros están en diferentes etapas de crecimiento. Registro y seguimiento. Lleva un registro detallado de cada cultivo, incluyendo fechas de inoculación, colonización y cualquier observación relevante. Esto te ayudará a ajustar el escalonamiento según sea necesario. 3. Optimización del espacio de cultivo. Zonas dedicadas. Si es posible, establece zonas dedicadas para diferentes etapas del ciclo de cultivo: incubación, fructificación, secado. Esto permite un manejo más eficiente y reduce el riesgo de contaminación cruzada. Uso máximo del espacio. Diseña tu espacio de cultivo para maximizar el uso del área disponible. Considera el uso de estanterías y el cultivo vertical para aprovechar al máximo el espacio vertical. 4. Gestión eficiente del sustrato y la inoculación. Preparación en lote. Prepara sustratos e inócula en lotes para ahorrar tiempo y esfuerzo. Esto significa tener varias bolsas o frascos listos para ser inoculados al mismo tiempo. Automatización. Considera la automatización de aspectos del cultivo, como la humidificación y la ventilación, para mantener condiciones óptimas con menos intervención manual. 5. Cosecha y renovación. Cosecha oportuna. Asegúrate de cosechar las setas en su punto óptimo para no retrasar el inicio de nuevos ciclos de cultivo. Reutilización y reciclaje del sustrato. En algunos casos, el sustrato puede ser reutilizado o reciclado para cultivos futuros, aunque esto puede depender de la especie de seta y las condiciones de cultivo. 6. Reservas de esporas y cultivos líquidos. Colección de esporas. Considera la colección y almacenamiento de esporas de tus cosechas para asegurar una fuente continua de material para la inoculación. Cultivos líquidos de micelio. Mantener cultivos líquidos de micelio puede acelerar el proceso de inoculación y colonización, reduciendo el tiempo total del ciclo de cultivo. 7. Adaptabilidad y aprendizaje continuo. Ajustes basados en la experiencia. Utiliza la información recopilada de tus registros de cultivo para hacer ajustes en tu planificación y técnicas. La adaptabilidad es clave para mantener un sistema de cultivo continuo exitoso. Investigación continua. Mantente al día con nuevas técnicas de cultivo, mejoras en las prácticas de manejo y consejos de la comunidad de cultivadores para optimizar continuamente tu proceso. Implementar un sistema de cultivo continuo requiere compromiso y atención al detalle, pero con la planificación adecuada y el manejo cuidadoso, es posible mantener una producción constante de setas alucinógenas.
Esto no solo asegura una provisión regular para el cultivador, sino que también permite una práctica sostenible y eficiente a largo plazo. ¿Qué recursos adicionales puedo consultar para profundizar en el cultivo de setas? Para profundizar en el cultivo de setas, tanto alucinógenas como comestibles, existen numerosos recursos disponibles que van desde libros y guías hasta foros en línea y cursos especializados. Estos recursos pueden ofrecer desde conocimientos básicos para principiantes hasta técnicas avanzadas para cultivadores experimentados. A continuación, se detalla una selección de recursos que te ayudarán a expandir tus conocimientos sobre el cultivo de setas. Libros y publicaciones. Psilocybin Mushroom Handbook, Easy Indoor and Outdoor Cultivation, por L.G. Nicholas y Kerry O'Game. Esta guía ofrece instrucciones detalladas sobre cómo cultivar setas psilocibinas, tanto en interiores como en exteriores. The Mushroom Cultivator, A Practical Guide to Growing Mushrooms at Home, por Paul Stamets y J.S. Chilton. Aunque se enfoca en una amplia gama de setas, este libro es una referencia esencial que abarca técnicas de cultivo detalladas y manejo de plagas. Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms, por Paul Stamets. Otro excelente recurso de Stamets, que profundiza en el cultivo de setas comestibles y medicinales, pero cuyas técnicas pueden aplicarse al cultivo de setas alucinógenas. Sitios web y foros. Shroomery.org, una vasta comunidad en línea dedicada al cultivo de setas psilocibinas, identificación y discusión. Ofrece guías de cultivo, foros de discusión y una base de datos de preguntas frecuentes. Mycotopia, mycotopia.net, otro foro en línea rico en información sobre el cultivo de setas, con una comunidad activa de cultivadores novatos y experimentados dispuestos a compartir sus conocimientos y experiencias. Reddit R Mushroom Growers, un subreddit dedicado al cultivo de setas, donde los usuarios comparten consejos, fotos de sus cultivos y discuten diferentes aspectos del cultivo de setas. Cursos y talleres. Workshops de Paul Stamets en Fungi Perfecti, fungi.com. Paul Stamets, un renombrado micólogo, ofrece talleres y seminarios que, aunque se centran en setas comestibles y medicinales, abarcan técnicas aplicables al cultivo de setas alucinógenas. Cursos en línea sobre micología. Plataformas educativas como Coursera, Udemy y MOOCs ofrecen cursos sobre micología que pueden proporcionar una base sólida en la ciencia de los hongos, útil para cualquier aspirante a cultivador. Organizaciones y asociaciones. North American Mycological Association, NAMA. Aunque no se centra exclusivamente en las setas alucinógenas, NAMA es una fuente de información valiosa sobre micología, con recursos sobre identificación de setas, conservación y educación. Psilocybin Foundation, una organización dedicada a la investigación y educación sobre los beneficios terapéuticos de las setas psilocibinas, que puede ofrecer recursos e información sobre el aspecto medicinal de las setas alucinógenas. Documentales y videos. Fantastic Fungi, un documental que explora el fascinante mundo de los hongos, incluyendo su ecología, su papel en los ecosistemas y su potencial terapéutico, proporcionando una perspectiva inspiradora sobre la micología. Canales de YouTube. Hay varios canales dedicados al cultivo de setas, como Freshcap Mushrooms y North Spore, que aunque se centran principalmente en setas comestibles, ofrecen técnicas y consejos aplicables al cultivo de setas alucinógenas. Estos recursos te proporcionarán una base sólida de conocimientos y habilidades para el cultivo de setas, además de mantenerte actualizado sobre las últimas investigaciones, técnicas de cultivo y desarrollos en el campo de la micología. La clave es continuar aprendiendo, experimentando y conectándote con la comunidad de cultivadores para compartir experiencias y consejos. Conclusiones. Hemos explorado desde los fundamentos de la micología hasta las técnicas avanzadas para cultivar estas extraordinarias entidades. Este libro ha sido diseñado no solo como una guía práctica, sino también como una puerta de entrada a un profundo aprecio por la complejidad y el potencial terapéutico que las setas ofrecen. Hemos aprendido sobre la biología única de las setas, la importancia de seleccionar la variedad adecuada para nuestros propios entornos y objetivos, y cómo preparar y mantener un sustrato fértil que sirva de cimiento para el crecimiento de nuestras setas. A través de la detallada explicación del proceso de inoculación, incubación y fructificación,
espero haber transmitido no solo el cómo, sino también el por qué detrás de cada paso, fomentando así un enfoque consciente y respetuoso hacia el cultivo. La discusión sobre los desafíos comunes y cómo superarlos pretende prepararte para enfrentar con confianza los inevitables contratiempos que surgen en el camino del cultivo de setas. Mientras que el capítulo dedicado a la cosecha, secado y almacenamiento asegura que puedas preservar la potencia y la pureza de tus setas, maximizando el fruto de tu labor. Además, al abordar el potencial terapéutico de las setas alucinógenas, este libro busca participar en el creciente diálogo sobre su lugar en la medicina moderna y el bienestar personal. Es importante recordar que, aunque el cultivo de setas puede ser una práctica gratificante y enriquecedora, debe realizarse con conocimiento, responsabilidad y respeto por las leyes locales. Este libro también ha destacado la importancia de la comunidad y el aprendizaje continuo. La micología es un campo vasto y siempre en expansión, y hay siempre más que aprender y descubrir. Te animo a que te mantengas curioso, que busques recursos adicionales y que te conectes con otros entusiastas y expertos en el cultivo de setas. Finalmente, espero que este libro no solo te haya equipado con el conocimiento técnico para iniciar o mejorar tu cultivo de setas alucinógenas, sino que también haya inspirado un profundo respeto por la naturaleza y una apreciación por las complejas interacciones entre los seres humanos y el mundo natural. Las setas alucinógenas, con su profundo misterio y su potencial para el autoconocimiento y la sanación, nos invitan a explorar no solo el mundo exterior, sino también los vastos paisajes de nuestra propia conciencia. Que este libro sea el inicio de tu aventura en el cultivo de setas, lleno de descubrimientos, crecimiento y, sobre todo, una profunda conexión con el extraordinario mundo de los hongos. Comunidad. ¿Todavía no te has unido? Es gratis y no requiere compromiso. Únete ahora a la comunidad en Telegram, Todo por la Libertad. Si el libro te ha gustado, considera apoyar el proyecto dejando una reseña en donde lo hayas conseguido y recomendándolo. Muchas gracias.